Durante años nos dijeron que el problema era el público, que la gente ya no quiere ir al cine, que la fantasía murió, que las historias largas ya no atrapan, que la atención está rota, que el espectador moderno no tiene paciencia y que por eso todo tiene que ser más rápido, más simple, más obvio. Pero entonces pasa algo curioso. Una película de anime arrasa, y antes de que puedas atribuirlo al azar, otra vuelve a demostrar que no fue casualidad. Series de fantasía se convierten en conversación obligatoria, y para rematar, una película independiente de bajo presupuesto y alcance limitado se convierte en todo un éxito. Los números lo confirman. Demon Slayer Infinity Castle recaudó casi $800 millones en la taquilla mundial. Chainsaw Man, el arco de RC, superó los 172 millones globales, que al lado del anterior puede sonar modesto, hasta que te enteras de que representa un retorno de 18 veces su costo estimado de producción. Y por si fuera poco, la fantasía dentro del anime está viviendo un regreso tan fuerte que resulta difícil ignorarlo. Justo cuando de este lado del mundo, muchos llevan años tratando ese género como si ya no tuviera nada que decir. De pronto, la narrativa de que el cine está muriendo ya no suena tan sólida. Suena más bien a una excusa. Mi nombre es Crocs y hoy quiero hablar de por qué el anime está dejando en evidencia a Hollywood. Y antes de seguir, quiero ser claro, no voy a caer en argumentos fáciles como Japón simplemente lo hace mejor o que el occidente se quedó sin talento. Eso sería demasiado simple. Tanto ustedes como este tema merece más que eso. Lo que quiero hablar es de algo más incómodo. Cómo una parte enorme de Hollywood se volvió algorítmica, predecible, totalmente reacia a tomar riesgos, y cómo terminó tratando a su propia audiencia como si fuese incapaz de seguir una historia. Y mientras eso pasa, el anime, con todas sus diferencias culturales, sus barreras de idioma y todas sus imperfecciones, sigue ganando terreno. Lo primero que hay que decir es esto: el público no desapareció, se volvió más selectivo, porque sí, Hollywood sigue teniendo éxitos enormes, pero cuando miras con calma qué películas dominan la taquilla o la conversación, aparece un patrón demasiado claro: secuelas, remakes, spin-off, propiedades intelectuales recicladas una y otra vez. Y lo irónico es que muchas de esas historias que hoy reciben remakes fueron en su momento apuestas reales, raras, arriesgadas, visualmente distintas. El sistema actual vive explotando el riesgo del pasado porque está negado a tomar riesgo en el presente. Y eso se nota. Se nota en esa sensación de piloto automático. Se nota en cómo muchas películas parecen construidas no para emocionar, sino para no fallar. Se nota en esa obsesión por repetir fórmulas hasta dejarlas sin sangre. Por eso, casos como Iron Lung importan tanto, porque demuestran que el problema no es que el occidente se haya quedado sin ideas. El problema es que el modelo dominante dejó de premiarlas. Si una película pequeña fuera del circuito del gran estudio puede lograr ese nivel de retorno, significa que el hambre creativa sigue ahí. El público también. Lo que falta es voluntad de apostar por algo nuevo. Y sé que todo esto puede sonar como que Occidente no tiene arreglo, pero no es así. Tuvimos Avatar: The Last Airbender, una de las series animadas más completas que se han hecho. Tuvimos El Dorado, Arcane, Vox Machina, títulos con identidad propia, con riesgo real, con algo genuino que decir. El problema es que son la excepción y no la regla. Muchos de ellos terminan abandonados sin explicación clara. Todavía me cuesta entender cómo Mindhunter fue cancelada en su mejor momento. Eso no habla de falta de talento, habla de un sistema que no sabe qué hacer con sus propios aciertos. Este video puede que suene principalmente a crítica, sí, pero también quiero que sea un recordatorio. Esto no siempre fue así, y si alguna vez fue posible, puede volver a serlo. La audiencia no abandonó el cine, abandonó lo genérico. Y aquí es donde el anime empieza a dejar en evidencia a Hollywood de una forma mucho más profunda, porque esto ya no va solo de taquilla, va de confianza. El anime todavía se permite construir escenas que no te explican todo de inmediato,
sembrar detalles que solo cobran sentido después. Todavía trabaja con la idea de que una historia puede seguir creciendo en tu cabeza después del episodio, después de la película, incluso después de verla por segunda vez. Por eso, los giros en series como Attack on Titan se sienten tan potentes, no solo por el giro en sí, sino porque recompensan la atención, porque estaban ahí, porque no te trataban como alguien que necesita que le subrayen cada idea 3 veces para entenderla. Y no hace falta inventar este problema, porque incluso dentro y fuera de la industria ya se habla de eso. And, it wouldn't be terrible if you reiterated the plot 3 or 4 times in the dialogue because people are on their phones while they're watching, you know what I mean? Oh, no. And so then it's going to really start to infringe on how we're telling this. Netflix lo negó. Pero honestamente, quien tenga razón es irrelevante. Si has visto películas o series en los últimos años, ya sabes que esto es un hecho. Y que un actor de ese calibre lo diga en público, dice bastante del momento que vive Hollywood. Del otro lado, la conversación sigue siendo otra. Y aquí entra una comparación que me parece interesante. Jujutsu Kaisen frente a Invencible. 2 historias animadas contemporáneas. Y no estoy interesado en algo subjetivo como cuál es mejor. Estoy interesado en el impacto cultural. ¿Qué obra generó más sensación de evento? Más discusión semanal, más clips compartidos, más teorías, más análisis, más ganas de volver a verla para encontrar lo que se te escapó. Y en casi cualquier métrica que quieras mirar, Jujutsu Kaisen se impone. Una de las más llamativas es TikTok. El anime acumula más de 20 millones de posts combinados, mientras que Invencible ronda los 500.000, una diferencia abrumadora. Pero vayamos a algo más general, Google Trends, que refleja todo lo que pasa en la red a través de las plataformas de Google. Acá no hablamos de vistas, sino de un índice de popularidad, donde cada valor es relativo al otro. Jujutsu Kaisen marca 24, Invencible 14. Casi el doble de presencia. Y hay que considerar que Invencible es un término genérico que aparece asociado a muchas otras cosas, más allá de la serie o el cómic, lo que probablemente infla bastante ese 14. Ahora bien, hay una métrica donde Invencible gana sin discusión, el presupuesto. La temporada 3 de Jujutsu Kaisen tiene un costo promedio de $450,000 por capítulo, mientras que Invencible llega a los 3 millones. Pero ese número, que seguramente viste por ahí, no cuenta toda la historia, porque los episodios de Invencible duran cerca de 52 minutos. Los de Jujutsu Kaisen mantienen el estándar de 23. Si normalizas por minuto producido, Invencible cuesta alrededor de $54,000 por minuto, contra $18,000 del anime. Aún así, triplica el costo. Ahí está la diferencia. Invencible triplica el presupuesto por minuto, y aún así genera menos conversación, menos impacto en la audiencia. Y eso no es un golpe a la serie, es un síntoma de algo más grande. Muchas producciones de Hollywood parecen obsesionadas con asegurarse de que nadie se pierda, de que todo quede claro, de que no haya margen para la duda. El anime, en cambio, todavía acepta que no todo entra a la primera, que la escena puede vivir en tu cabeza días después, que el espectador es capaz de unir las piezas por sí mismo, y esa diferencia cambia por completo la relación entre la obra y quien la ve, porque cuando una historia confía en ti, tú también confías en ella, y esa confianza se nota especialmente en un género que Hollywood lleva años tratando como si estuviera en cuidados intensivos, la fantasía. Este punto personalmente me importa mucho. Durante años se trató a la fantasía, sobre todo la clásica o la oscura, como si fuera un género agotado, como si yo hubiese dicho todo lo que tenía para decir. El anime está demostrando exactamente lo contrario. Frieren no solo volvió para una segunda temporada en enero de 2026, volvió para recordarnos que la fantasía todavía puede ser melancólica, contemplativa, profundamente humana, sin perder fuerza. Witch Hat Atelier llegó al anime respaldado por más de 7,5 millones de copias vendidas, apostando por una fantasía más artesanal, pero igual de ambiciosa. Dungeon Meshi, con más de 14 millones de copias acumuladas, y una segunda temporada ya confirmada.
tomó una idea que en otras manos habría sido puro chiste y la convirtió en un mundo con identidad propia. Y Clevates apareció como recordatorio de que la fantasía oscura sigue teniendo peso y hambre de expandirse, con una segunda temporada ya encaminada para julio. Eso, al menos para mí, significa bastante, porque la fantasía es uno de los géneros que más me ha marcado. Y ver que está regresando con esta fuerza, con esta identidad y con este nivel de confianza en el espectador, me devuelve una esperanza que Hollywood lleva tiempo debilitando. Por eso tengo grandes expectativas con La Odisea. No como hecho, no como garantía, la película ni siquiera se ha estrenado. Llega a cines el 17 de julio de 2026, pero si alguien hoy puede tomar una historia mítica, gigantesca, peligrosamente fácil de arruinar y convertirla en algo épico, es Christopher Nolan. No sé cómo decirlo, pero tengo mis esperanzas puestas en ti. Entonces, el anime no está dejando en evidencia a Hollywood solo porque esté de moda. Lo está dejando en evidencia porque todavía entiende algo que gran parte del cine comercial parece haber olvidado. El público no paga por contenido, paga por conexión, paga por sentir que lo que está viendo importa, paga por mundos pensados con cuidado, no ensamblados con miedo, paga por historias que todavía asumen que del otro lado hay una persona capaz de mirar, recordar, unir piezas y emocionarse sin que la lleven de la mano cada segundo. Y mientras Hollywood sigue encerrándose en remakes, fórmulas y diálogos cada vez más inseguros y predecibles, el anime va a seguir ganando terreno, no por moda, no por nostalgia, sino por una razón brutalmente simple. Todavía está hecho por alguien que cree en lo que está contando. La audiencia no abandonó el cine, abandonó lo genérico. Espero que hayas disfrutado el video. Nos vemos en la próxima.